Vamos entonces a comenzar con la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie, si nada te lo impide, y vamos a ir a la palabra del Señor en Gálatas 3, 26 al 29, que ha sido nuestro texto a lo largo de estas últimas 3 semanas. Gálatas 3, 26 al 29. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, voy a leer lo que dice la palabra del Señor. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, gracias te damos por tu palabra. Señor, gracias por todo lo que nos has hablado a lo largo de estas semanas, cuando hemos compartido el privilegio de ser llamado hijos tuyos. Esa identidad hermosa que nos has regalado en Cristo Jesús. El día de hoy, ayúdanos a seguir asombrándonos de entender todo lo que tú nos has concedido por poner nuestra confianza, nuestra fe en Cristo Jesús. Te rogamos, oh Dios, que este tiempo pueda hablar tanto al creyente que lleva años caminando contigo, como aquel que todavía no ha puesto su confianza en ti, Señor. Te ruego que ayudes que el mensaje de hoy pueda ser relevante para cada corazón en este lugar. Que aquellos que no te han conocido, Señor, puedan sentir de parte tuya la necesidad de conocerte lo más pronto posible. Y aquellos que ya te conocemos, podamos sentir la necesidad de seguir creciendo para la gloria de tu nombre. Señor, te pido todas estas cosas. Espíritu Santo de Dios, obra en cada corazón en este lugar. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Hace varios años atrás, salí con un grupo de amigos a una playa que queda cerca de la ciudad y fuimos a pasar un tiempo diferente con comida, con brisita de mar, un buen ambiente. Pero entre estos amigos había una persona que para esos días me estaba pidiendo oración por una situación que estaba viviendo su familia. Para no aburrirlos con la larga historia, la situación que estaba viviendo esa persona era esta. Resulta que esa familia estaba en un proceso legal para recibir una enorme suma de miles de millones de pesos por extensas hectáreas de valles y colinas que ellos habían heredado y que estaban en proceso de venta. Estas hectáreas y estas colinas estaban cuando en el camino, cuando uno va hacia Puerto Colombia, y resulta que ellos habían heredado eso y estaban en proceso de venderlo. Y cuando llegamos a este lugar y nos ubicamos en uno de los restaurantes que eran como los más económicos, los más sencillitos que había del lugar, no era nada lujoso, de hecho. Llegó un jovencito que trabajaba como mesero en el lugar. Él estaba vestido de una forma muy casual, como se viste cualquier persona que vive cerca de la playa. Era un muchacho que no se distinguía para nada en su apariencia de cualquier persona que estaba allí en la playa o trabajando o en la plazoleta. Vino, habló con la persona de la cual yo le estaba hablando, que me estaba compartiendo su experiencia y que quería que orara por eso. Estuvimos, estuvimos hablando de lo más casual. Ese muchacho habló con ella, nos pidió la orden y luego se fue a traer lo que le habíamos pedido. Fue en ese momento en donde mi amiga, esa persona de la que le estoy hablando, me mira y me dice, ven acá, te voy a decir algo yo. ¿Qué fue? ¿Tú viste ese muchacho? Yo sí, bueno, ese muchacho es uno de los herederos de los que de la herencia y del dinero que te estuve contando. Y ese momento fue para mí algo impactante.
Les voy a explicar por qué. Porque ese muchachito no parecía para nada ser el heredero de una suma increíble de millones de pesos. Su apariencia, su trato, su vestimenta no reflejaba en lo absoluto que él estaba a punto de recibir una enorme riqueza. Aparentemente, era una de las personas más comunes y corrientes de aquel lugar, pero porque era parte de esa familia, en realidad era posiblemente la persona más rica de ese lugar. Y traigo esta historia porque es posible que tú durante esta semana hayas tenido una semana terrible. Es posible que hayas experimentado frustraciones, desilusiones y tal vez algunos aquí están estrictos económicamente y sienten que su mundo en esta vida es difícil, es complicada, es miserable. Pero si estás en Cristo, si eres un hijo de Dios por medio de la fe en el Señor Jesús, hoy te traigo un mensaje especial a través de la palabra. Hoy la palabra nos recuerda que aunque vivamos en este mundo frustraciones, desilusiones, escasez y sufrimiento, somos también descendientes de una gran familia que es heredera de enormes bendiciones espirituales que no alcanzamos ni a imaginar. Somos herederos de una riqueza increíble que jamás encontraremos en este mundo algo similar. Somos herederos de innumerables promesas divinas que ya se han cumplido, que se están cumpliendo y que muy pronto se cumplirán. Aunque aparentemente muchos de aquí nos veamos comunes y corrientes, luzcamos como cualquier otra persona del barrio que vivimos, la realidad es que aquí probablemente están las personas más ricas del mundo porque hacen parte de la familia de Dios. Entonces es un privilegio, es un gozo el día de hoy lo que estamos a punto de aprender, porque la palabra del Señor nos dice que si somos parte de esa descendencia, gozamos del favor inmerecido de Dios y la presencia de Dios está en medio de nosotros. Así que con esto en mente, quiero recordarte un poco lo que hemos estado estudiando a lo largo de estas semanas con el libro de Gálatas. Recordemos un poco lo que ellos están viviendo. Pablo le está escribiendo a los Gálatas porque están recibiendo una falsa enseñanza proveniente de unos llamados judaizantes, que le estaban diciendo a los Gálatas, que no eran judíos, para los que vienen por primera vez, que ellos tenían que creer en Cristo Jesús y guardar la ley judía, es decir, hacerse judíos para que ellos pudieran ser parte del pueblo de Dios y recibir la aceptación de Dios, la salvación de Dios, etcétera, etcétera. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a través de esta carta, está diciéndole a los Gálatas, eso que le está enseñando a estas personas es mentira. Él les recuerda que al creer en el Evangelio, ellos han adquirido una nueva identidad. Y eso es lo que hemos estado hablando a lo largo de estos días. El mensaje que les traje hace 2 semanas es que solo en Cristo encontramos una verdadera identidad. Y ya hemos visto 2 aspectos de esa identidad. La semana antes pasada veíamos que si creemos en Cristo somos ¿qué? Hijos de Dios e hijas de Dios. La semana pasada decíamos que si creíamos en Cristo éramos ¿qué? ¿No se acuerdan? La verdadera humanidad, ¿verdad? Y el día de hoy es que si creemos en Cristo, somos el pueblo de Dios. Eso es lo que el día de hoy el Señor tiene para hablarnos. El pueblo de Dios somos si hemos creído en Cristo. Vamos a leer nuevamente lo que dice el versículo 29, Gálatas 3:29, y dice así: y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de ¿quién?
son sus herederos. Y la promesa de Dios a Abraham le pertenece a ustedes. Entonces, permítanme que les cuente durante este espacio de qué se trata la gran historia de la Biblia. Voy a empezar desde Génesis. La Biblia nos relata una enorme y hermosa historia. La historia de Dios creando Dios un mundo y los seres humanos para que vivan para su gloria. Dios crea al primer hombre y a la primera mujer, llamado ¿cómo? Adán y Eva, para que ellos sean sus representantes en medio de toda la creación, para que se multipliquen, llenen la tierra y glorifiquen a su creador. De eso se tratan los primeros 2 capítulos de Génesis. Sin embargo, estos primeros humanos, Adán y Eva, fallan en la tarea que Dios les encomendó y entra el pecado de los seres humanos y ellos son expulsados del lugar donde se encontraban, que era el jardín del Edén. Y a partir del capítulo 3, porque todo esto sucede en el capítulo 3, comenzamos a ver muerte, comenzamos a ver guerra, comenzamos a ver dolores, comenzamos a ver sufrimientos, juicios y destrucción. Pero a pesar del pecado y a pesar de la maldad del hombre, Dios no desiste de su plan. Y Él llama a personas, escoge a personas por pura gracia para seguir el plan que Él había diseñado desde el principio a través de ellos. Dios escoge la descendencia de Set, Dios escoge a Enoc, Dios escoge a Noé, y así la palabra del Señor nos dice de que Dios no ha desistido de su plan de llenar la tierra de su gloria a través de un pueblo. Hasta que llegamos al capítulo 12 de Génesis, en donde aparece una persona muy particular llamada Abraham, a quien Dios le promete una gran descendencia y grandes bendiciones y una promesa eterna. Vamos a leer Génesis 17, del 5 al 7, para que veamos un resumen de todas esas promesas que Dios les da a Abraham. Génesis 17, del 5 al 7. Y quiero recordarles o decirle a algunas personas que nos visitan por primera vez que Abraham en este tiempo era demasiado anciano, ya era bastante avanzado de edad. Y Dios le dice estas palabras. Además, cambiaré tu nombre. Ya no serás Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Mira, le está diciendo esto a una persona de bastante edad. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Y yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti. De generación en generación, este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de ¿quién? De todos tus descendientes. Es decir, Dios escoge a Abraham y a su descendencia, o a Abraham y a toda su familia para recibir estas enormes y preciosas promesas. Dios le está diciendo a Abraham, de todas las familias de la tierra, yo te prometo que yo voy a estar con tu descendencia. Y eso no es poca cosa, hermanos. Eso no es poca cosa, hermanos. Poca cosa, hermana. Porque tener a Dios en la familia, en una familia, es lo más maravilloso. De entre todas las familias de la tierra, en un solo lugar Dios estaba poniendo su presencia y derramando sus bendiciones y guiándoles a un destino de gloria, y era la familia de Abraham. Entonces, continúo con la historia de la Biblia porque les estoy contando de qué se trata la Biblia, ¿no? Abraham tiene un hijo llamado Isaac, un milagro del Señor. Isaac tiene un hijo llamado Jacob. Luego Dios se le aparece a Jacob y Dios le cambia el nombre. Deja de ser llamado Jacob por ser llamado ¿cómo? Israel. Muy bien, hermanas. Israel tiene varios hijos y llegan a ser la nación que vemos en los relatos del Antiguo Testamento, en donde esa nación llega a ser esclavizada en Egipto y Dios la libera con grandes plagas de la mano del faraón, y luego Dios le entrega la ley en el monte Sinaí, le hace un pacto con ellos, que es el antiguo pacto del cual hemos estado hablando a lo largo de este tiempo. Dios le da una tierra prometida y Dios le dice, tienen que ser obedientes a la ley
para que puedan permanecer en la tierra. Si son desobedientes, serán expulsados por el pecado. Y es decir, Dios está formando o Dios está cumpliendo esa promesa que Dios le dio a Abraham a través de la nación de Israel. Y esta nación era completamente privilegiada a comparación de todas las naciones de la tierra. Los israelitas sabían esto y ellos lo celebraban. Los israelitas eran los representantes de Dios en todas las naciones de la tierra. Vamos a Éxodo 19, del 5 al 7, del 5 al 6, para que vean lo que Dios le decía a los israelitas en ese tiempo. Y yo sé que usted está diciendo, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con todo lo que tú dijiste al principio? Dame un poco de tiempo. Sigamos leyendo la escritura para que podamos llegar al punto. Éxodo 19, del 5 al 6, Dios le dice a todos los israelitas, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. O sea, Dios miraba el mundo y de entre todo el mundo había un tesoro para él. Y era la nación de Israel. Dice así, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes. Serán mi nación santa. Y este es el mensaje que deberás transmitir a los hijos de Israel. Entonces, fíjate, ser parte de Israel, ser parte del pueblo de Dios era grandioso. Si Dios estaba contigo, ¿quién iba a estar contra ti? Las demás naciones estaban sin esperanza, las demás naciones estaban sin Dios, las demás naciones estaban condenadas. Pero la nación de Israel gozaba de la presencia, del amor y de la bendición de Dios. Y Dios tenía un propósito con Israel. Vamos a leer Deuteronomio 4 del 5 al 6 para que lo podamos ver. Dios había escogido la nación de Israel para que a través de ella las naciones pudieran ver su gloria y su grandeza. Para que Dios pudiera darse a conocer a las demás naciones de la tierra. Deuteronomio 4 del 5 al 6 dice, mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas, tal como me lo encargó el Señor mi Dios, para que los obedezcas, en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Sigue diciendo, síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán, qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación. ¿Te estás dando cuenta? Dios había escogido esta nación, Dios le había dado su ley, esta nación crecería en sabiduría y en inteligencia, y las demás naciones de la tierra, cuando vieran a los israelitas, cuando pasaran por ahí, por Israel, ellos iban a decir, wow, esta nación es diferente a todas las demás naciones de la tierra. Esta nación es una nación santa. Esta nación es especial, es diferente a todas las demás. Y este era el propósito de Dios con Israel, mostrar su gloria a las naciones. ¿Me estoy haciendo entender hasta este punto? ¿Me están siguiendo? Sin embargo, el Antiguo Testamento nos cuenta que Israel fracasó. No guardó la ley como Dios lo ordenó. Ellos fueron expulsados de la tierra prometida, así como Dios expulsó a Adán del jardín del Edén, porque no guardaron la ley de Dios con fidelidad. Entonces, las promesas que Dios había destinado a una Israel fiel, a una Israel obediente, quedaron sin cumplir. Y el panorama era desolador. Nuevamente, tú dirás, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Espérate, aquí es donde todo tiene que ver contigo. Resulta que con Israel como pueblo falló, pero vino un israelita que sí guardó la ley perfectamente. El Hijo de Dios vino a este mundo como descendiente de Abraham. Jesús de Nazaret. Él vino y vivió una vida perfecta de acuerdo al antiguo pacto. A diferencia de los israelitas que fallaron, a pesar de que eran descendientes de Abraham, él no falló nunca porque él era Dios hecho hombre. Y él cumplió todo lo que la ley y los profetas anunciaban. Así que este israelita
Cristo Jesús guardó la ley y él recibió todas las bendiciones que habían sido prometidas por Dios a través de la ley y de los profetas. Quiero que llevemos esa secuencia. Israel falló, pero hubo un israelita que sí. ¿Qué es quién? Cristo Jesús. Muy bien. Y él recibió todas las bendiciones prometidas a Israel por ser un israelita fiel. Pero él no se ha ganado esas bendiciones solamente para sí, sino que ahora él lo concede a todo aquel que viene a él y se une a él en fe y en arrepentimiento. Él se lo concede a todo aquel que se une a él por medio de la fe. Así que voy a ir más lento para que podamos digerir esto. Lo que quiero transmitirles es lo siguiente, queridos hermanos y amigos que están aquí. Todo aquel que pone su fe en Jesús, que es el verdadero israelita fiel, ahora se convierte en un coheredero con Cristo de las bendiciones que él ha recibido. Eran las bendiciones que Dios había prometido a la descendencia de Abraham. Pero voy a ponerlo de palabras más sencillas. Ya que estamos unidos por la fe al verdadero israelita, que viene de la descendencia de Abraham, los que creemos en Cristo, es decir, la iglesia de Cristo, ahora es el verdadero Israel de Dios. Voy a repetirlo nuevamente. Los que creemos en Cristo, es decir, la iglesia, ahora espiritualmente, teológicamente, somos el verdadero Israel de Dios. Yo sé que probablemente tú has escuchado, no, pero Israel es el pueblo de Dios. La nación de Israel es el pueblo de Dios. Ahorita vamos a hablar acerca de eso. Pero lo que quiero que hoy dijeras es que a través de la fe en Cristo, ahora tú y yo somos parte del Israel de Dios. Mira la lógica de Pablo en los versículos que estábamos leyendo. Vamos a leer nuevamente el versículo 29, Gálatas 3:29. Mira la primera parte de lo que dice. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Pregunta, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Israel. Y si somos los hijos de Abraham, quiere decir que también somos parte de la descendencia de Abraham, que es el Israel de Dios. Vamos a Gálatas 4:28. Miren lo que dice Gálatas 4:28. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac. ¿Quién es Isaac? Es la descendencia de Abraham. Y somos como Isaac, descendientes de Abraham, al igual que Israel. Pero mira este último versículo, que es más claro. Gálatas 6:16. Es que les estoy mostrando todo en Gálatas, porque de eso se trata Gálatas. Que la paz y la misericordia de Dios sea con todos los que viven según este principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. Ahí dicen Gálatas, ¿verdad? Lo pueden ver en sus Biblias. Pero si usted va en una versión Reina Valera o una Biblia de las Américas, ustedes van a encontrar algo allí que omite la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos. ¿Y sobre qué palabras dice allí? Sobre el Israel de Dios. O sea, basados en este verso y la carta entera, Pablo deja claro que los cristianos, los que están en el nuevo pacto, la iglesia es el Israel de Dios. ¿Lo estamos de acuerdo? ¿Estamos entendiendo, hermanos? Es decir, que cuando yo digo que la iglesia es el Israel de Dios, no estoy diciendo de que ahora todos los que no son judíos son el Israel de Dios. No, es que la iglesia está conformada por judíos y por no judíos que han puesto su fe en el verdadero israelita, que es Cristo. Por eso es que decíamos la semana pasada que ya en la iglesia no hay judío, no hay gentil, no hay bárbaro, no hay estas distinciones,
porque ahora todos somos uno en Cristo. Y todos, o sea, judíos y no judíos que creen en Cristo, son ahora parte del Israel de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Incluso vamos a ver más evidencia fuera de Gálatas para que lo puedan ver. Yo sé que esto es algo nuevo para algunos, pero es de mucho regocijo para nosotros cuando lo entendemos. Vamos a Romanos 2, 28, 29. Romanos 2, 28, 29. ¿Lo tenemos? Romanos 2, 28, 29. Mira lo que dice aquí Pablo. Pues no es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu de Dios. Así que, ¿quiénes son aquellas personas que el Espíritu Santo ha cambiado su corazón de piedra por uno de carne? ¿Quiénes son esas personas? Los cristianos, la iglesia. Y Pablo está diciendo aquí que esos son los verdaderos judíos, que esos son los verdaderos israelitas, los que han experimentado ese cambio de corazón. O, por ejemplo, vamos a Filipenses. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículos 2 al 3. En Filipenses, Pablo también está hablando contra esos judaizantes y él dice esta expresión terrible. Dice, cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, de esos mutiladores que le dicen deben circuncidarse para ser salvos. O sea, deben cortar el prepucio de los hombres para que puedan llegar a ser salvados, como dice la ley. Pero dice Pablo aquí, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios, somos quienes, los verdaderos circuncisos. Porque Dios ha circuncidado nuestros corazones, ha cambiado nuestros corazones. Dice aquí Pablo, confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros y no depositamos ninguna confianza en los esfuerzos humanos. Entonces, para sintetizarte, hermano y hermana, amigo y amiga que estás aquí, los verdaderos israelitas, los verdaderos que son parte del pueblo de Dios, son aquellos que han creído en Cristo Jesús. De hecho, yo les puse a leer esos textos de Génesis, de Éxodo, de manera intencional. Allí en esos textos se decía que Israel era una nación de sacerdotes, una nación santa, un pueblo escogido. Y quería decirles todo esto para que ustedes pudieran ir conmigo ahora a 1 de Pedro 2, del 9 al 10. 1 de Pedro 2, del 9 al 10. Pedro está diciendo que esto es la iglesia. Y miren lo que dice ahora Pedro. Pedro va a utilizar aquí palabras que Dios utilizaba para Israel, pero ahora para la iglesia. Mira lo que dice. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey. Son una nación santa. Son una posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido misericordia de Dios. Pedro está utilizando los mismos títulos: nación santa, pueblo escogido, pueblo exclusivo, y lo está diciendo a la iglesia. Entonces, los Gálatas no tenían necesidad de hacer cosas para ser parte del pueblo de Dios, porque ya ellos eran parte del pueblo de Dios por creer en Cristo. Ya ellos eran el verdadero Israel de Dios. Ya nosotros somos el verdadero Israel de Dios. ¿Estamos entendiendo? Amén. Quiero ilustrarles esto de una manera fácil. ¿Ustedes conocen lo que es un árbol genealógico? ¿Verdad? Que está el bisabuelo, el tatarabuelo, el tatarabuelo, el papá, el abuelo, y tú comienzas a ver en el árbol genealógico
¿De dónde viene tu familia? ¿De dónde provienes tú? Bueno, el árbol genealógico que muestra la Biblia, te lo voy a resumir de una forma bien sencilla. Abraham, Israel, o sea, Abraham, luego viene Israel, después de Israel viene Cristo, y después de Cristo viene la iglesia. Esa es la descendencia. Esa es la línea que me muestra la palabra de Dios, de dónde están ahora los descendientes de Abraham. Ahora, yo sé que hay una nación llamada Israel. De hecho, está en conflicto en este momento, ¿verdad? Pero este Israel es étnico. Es decir, algunos de ellos son descendientes físicos de Abraham, pero lo que Pablo está mostrando es que no basta con ser un descendiente de carne y sangre de Abraham para ser heredero de la promesa de Abraham. Pablo estaba argumentando ahorita de que somos descendientes de Abraham si creemos verdaderamente en Cristo Jesús. Entonces, ese Israel étnico no es el Israel de Dios del que estamos hablando aquí en la Escritura. Ellos serán el verdadero Israel de Dios cuando ellos crean que Jesús es el Mesías, porque muchos de ellos lo han rechazado. Todavía ellos esperan al Mesías. Ellos no son parte de este Israel del cual les estoy hablando. Ahora, ¿te imaginas el impacto que eso tiene para nuestras vidas? Saber que ahora nosotros somos parte de la familia de Dios que Él ha prometido bendecir, que Él ha prometido ser su Dios. Así como les ilustraba al principio con esta muchachito, que aparentemente se veía como alguien común y corriente, pero resulta que él era el heredero de mucha riqueza. Y eso es lo que dice ahora el versículo 29 de Gálatas. Ahora ustedes son sus herederos y la promesa de Abraham les pertenece a ustedes. Entonces, como pueblo de Dios, tenemos una rica herencia y pudiéramos hablar todo este día de esa herencia que hemos recibido, pero lo voy a resumir en lo siguiente. Nosotros somos herederos del reino de Dios. Eso es lo que hemos heredado prácticamente. Hemos heredado el reino de Dios. El reino de Dios está presente, pero va a venir un momento en el cual cuando Cristo venga, será completamente consumado. Quiero hablarte de algunas hermosas promesas y de algunas herencias que ya tenemos por ser parte de la familia, del pueblo de Dios. Primero que todo, Dios está en medio de nosotros. Miren, la presencia de Dios llena el universo, llena todo rincón del planeta. Está en el cielo, está en la tierra, está en el mar, está debajo de la tierra, debajo de los océanos. Él está en todas partes, pero su presencia se manifiesta de forma especial, de forma particular en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. Cuando hablamos de iglesia, no estoy diciendo de estas 4 paredes que están aquí. Estoy hablando de todos aquellos que han creído en Cristo. Ellos son su iglesia y Dios promete estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Esto es algo que no todo el mundo tiene, hermanos. Esto es algo que no todo el mundo disfruta. Segunda herencia, segunda parte de esa herencia, somos salvos. Porque somos parte del pueblo de Dios. Dios nos ha salvado. Y Él ha prometido que un día va a venir a juzgar a todo este mundo pecador. Pero su pueblo, Él dice, va a ser guardado, va a ser protegido de esa ira que Él va a derramar, porque Él no es indiferente a la maldad de este mundo. Tú puedes ver que el ladrón puede salirse con la suya, tú puedes ver que el asesino se escapa de los policías, pero para Dios no. Él ha determinado un día de juicio y ese día Él va a llamar a todas las personas de la tierra y serán juzgadas con castigo eterno en el infierno. Pero qué privilegio es que los que han recibido a Cristo como Salvador van a ser guardados de esa ira divina. Amén. Tercero, somos bendecidos con toda bendición espiritual. Y quiero hacer algo aquí, una distinción. Yo creo que algunos de ustedes pensaron cuando yo estaba empezando, oye, este tipo va a hablarme de prosperidad, mejor dicho, que voy a ganar
casa, carro, beca. Me está hablando de que voy a ser bendecido, prosperado y en victoria, ¿verdad? Las bendiciones de Dios, si bien algunas veces pueden ser físicas, Él no está comprometido a dárnoslas. O sea, Dios puede darnos un carro, sí, pero Él no está obligado a darnos. Dios nos puede dar una casa en el estrato 6, sí, pero Él no está obligado a dárnosla. Pero lo que sí Él se ha comprometido y Él ha dado a todo su pueblo es que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. En su pueblo, Dios ha derramado todas las bendiciones que Cristo ha comprado. ¿Y cuáles son esas bendiciones? Que somos amados por Dios, que somos perdonados por Dios, que somos justificados, santificados, somos preciosos ante los ojos de Dios. Amén. Eso es algo que el mundo nunca tendrá. Por eso es que la iglesia es ese grupo de personas más hermoso y más vibrante de este mundo. Una iglesia saludable, claro, porque hay iglesias donde no se predica el evangelio correctamente, no se vive el evangelio correctamente y uno quiere salir corriendo de ahí. Pero cuando una iglesia entiende el evangelio y entiende todo lo que Cristo le ha concedido, como les decía la semana pasada, es una humanidad diferente, es otro lugar. Se respira el paraíso en medio de nosotros. Somos el pueblo de Dios. Otro aspecto de esa herencia. Se nos ha dado la esperanza de una tierra prometida. A Abraham, Dios le prometió una tierra prometida que era Canaán. ¿Se acuerdan de esa historia? Pero así como Dios le prometió a Abraham una tierra prometida, Dios nos ha prometido una tierra prometida, un nuevo cielo y una nueva tierra, donde ya no habrá más llanto, dolor ni sufrimiento, donde ya no habrá más escasez, donde ya no habrá más muerte. Es un lugar precioso, es un nuevo paraíso que Dios va a hacer cuando Él venga a reinar. Esas son algunas de las herencias que ha recibido la iglesia porque es descendiente de Abraham, de Cristo, por la obra de Cristo Jesús. Amén. Entonces la iglesia es diferente a todo el mundo. Dios ha venido a morar en la iglesia, Dios ha dado promesas a la iglesia y esto debe afectar nuestra vida el día de hoy. Y ya estoy terminando, pero quiero hablarte de algunas cosas que si tú que dices, yo he creído en Cristo, esto tiene que ver contigo. Primera cosa, celebra que eres el pueblo de Dios. Eres el Israel de Dios. Eres bendecido, eres amado, eres perdonado. Dios mora en ti. Dios habita en ti. Celébralo. Y una de las formas en cómo podemos celebrarlo es que cuando nos reunimos a cantar, estamos alabando al Señor y celebrando eso tan hermoso que Él ha hecho por nosotros. Así que si tú eres cristiano y vienes a esta iglesia y vienes y te quedas en silencio, hermético así, estamos cantando todos y tú estás con una cara de seriedad o durmiéndote en medio de la alabanza, revísate. Porque si tú fueras parte del pueblo de Dios, te unirías al canto de la iglesia, alabando al Señor por esas cosas hermosas que Él nos ha dado. Amén. Segunda cosa que tienes que considerar. Espera pacientemente en la herencia gloriosa que un día vas a recibir. Mira, no te dejes engañar o desviar por querer ser como aquellos que creen que su mayor riqueza es tener bienes y comodidades, buenos salarios y carros en este mundo. En este mundo ya nosotros hemos recibido tantas bendiciones espirituales y hermosas que no vale la pena que nosotros envidiemos a aquellos que no tienen a Dios y que tienen una riqueza material. Un día este mundo será transformado. Y entonces, dice la palabra,
los postreros serán primeros. Es decir, los que hoy tú ves que están pasando trabajo en este mundo, pero han puesto su esperanza en Cristo, van a ser prosperados de una manera increíble y disfrutarán de una gloria abundante que en este mundo ni siquiera es digno de comparación. Y quiero decirte algo con respecto a esto. Hay unos predicadores llamados los predicadores del Evangelio de la Prosperidad. ¿Sí lo han escuchado alguna vez? Son los que dicen, mira, pacta con Dios y Dios te va a bendecir. Trae tu diezmo a la iglesia y Dios te va a dar el triple, el cuádruple. Y si tú pones tu esperanza en Dios, tú nunca te vas a enfermar, todo va a estar bien, todo en tu vida va a ser, mejor dicho, color de rosa. En parte, y quiero decir esto con mucho cuidado, en parte ellos tienen razón en esto. Ellos utilizan promesas de Dios para decirle al pueblo que esas son promesas que Dios ha dado. En parte tienen razón, pero lo que ellos se equivocan es que todavía no es ese tiempo. No es en este mundo. Este mundo está contaminado por el pecado. Este mundo va a ser pasado por juicio, por fuego. El Señor Jesús dice que la iglesia en este mundo va a pasar por aflicciones, que seremos odiados, que seremos aborrecidos, que seremos perseguidos por nuestra fe, que seremos asesinados si es necesario por nuestra fe. Así que el error que ellos cometen es que ellos quieren gloria en un mundo donde crucificaron a nuestro Señor. Pero cuando Él venga en gloria, cuando Cristo venga y Él haga todo nuevo, ya no habrá ningún creyente pobre. Ya no habrá ningún creyente enfermo. Ya no habrá ningún creyente viviendo miserablemente. Todas estas cosas habrán pasado. Y nosotros estaremos en un mejor lugar que el jardín del Edén. Amén. Esa es nuestra tierra prometida. Gloria al Señor. Otra cosa especial para ti, iglesia. Así como la nación de Israel, tu deber es mostrar la gloria de Dios a las naciones que te rodean en la forma en cómo vives. Así como Israel debía vivir en obediencia a Dios y a través de su obediencia y sabiduría, las naciones iban a escandalizarse y decir, wow, qué nación tan asombrosa es esta. Así se espera que la iglesia viva y que los impíos, los que no creen en el Señor, se escandalicen y digan, wow, qué pueblo tan sabio y prudente es la iglesia. Mira cómo se aman los esposos. Mira cómo crían a sus hijos. Mira cómo administran su dinero. Mira cómo ellos se relacionan con los demás. Mira, iglesia, cuando tú vives de una manera que agrada a Dios, la gente del mundo va a querer conocer ese Dios que tú conoces, obedecer ese Dios que tú sirves. Pero si tú vives de una manera contraria a la palabra, ellos van a decir, ¿y eso qué es cristiano? Si para ir a la iglesia yo voy a vivir así, mejor no voy. Así que tu forma de vida muestra la gloria de Dios a las naciones. Así que arrepiéntete, iglesia, si estás viviendo de una manera que no honra al Señor. Otra cosa, debes anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que decía en 1 Pedro 2:9. Dios nos ha rescatado para que ahora proclamemos a aquel, a Cristo, que nos rescató de las tinieblas a la luz. ¿Qué te estoy diciendo, iglesia? Que tú eres un pueblo misionero. Tú debes predicar el evangelio a las naciones. Tú debes llamar a otros al arrepentimiento para que se unan a el pueblo de Dios. Así que no te puedes quedar callado. Anuncia a otros el evangelio. Y ahora quiero referirme a ti que tú dices que eres cristiano, pero que no eres parte de una iglesia local. Únete pronto a la membresía de una iglesia local. Si tú dices que eres hijo de Dios, quiero que cuestiones esto.
Si tú dices que eres hijo de Dios, dices que eres cristiano, es sospechoso que tú no te quieras comprometer con ninguna iglesia local. Es sospechoso que tú no te quieras hacer miembro de una iglesia local. Como te he mostrado, la salvación no es solamente, como dicen algunos, individual. Dios ha venido a salvar un pueblo. Y todo el que Dios salva, Dios lo une a su pueblo. Así que si tú dices que eres cristiano, lo que debería ocurrir es que Dios te una a su pueblo. Y si tú no quieres ser parte del pueblo de Dios, parte de la membresía del pueblo de Dios, debes revisar si verdaderamente tú eres creyente. Si tú dices, yo no quiero ser parte de una iglesia local porque se van a meter en mi vida, porque no me quiero comprometer con nadie, porque no quiero servir al Señor, bueno, tienes razones para sospechar de si tú verdaderamente eres salvo. Porque el que es salvado, él dice, ven acá, ¿cómo yo hago para ser parte de esta iglesia? ¿Cómo yo hago para servir al Señor con ustedes? Y no te estoy obligando que tiene que ser esta iglesia local. Tiene que ser una iglesia, pero no puedes andar como una rueda suelta. Dios ha venido a comprar una iglesia. Dios tiene un rebaño. Y el rebaño siempre anda junto, no aislado. Cuando una oveja se separa del rebaño, ¿qué le pasa? Se pierde. Vienen los lobos, se la comen. Se muere, se cae de los acantilados. Por eso es que todo creyente es parte de una iglesia, debería ser parte de una iglesia local. Pero bueno, hasta ahora me he referido a los creyentes y a los que dicen no ser creyentes, pero que no han sido parte de una iglesia local. Pero quiero referirme ahora a ti que no eres creyente, que dices, yo no soy cristiano, ese cuento no es conmigo, yo y que pueblo de Dios, olvídate. Te tengo una buena noticia. Y es que puedes ser parte del pueblo de Dios tan solo con tener fe en Cristo Jesús y arrepentirte de tus pecados. Porque solamente hay dos grupos en este mundo. Está el pueblo de Dios y el mundo. Están las ovejas de Dios y los cabritos. Está el trigo y la cizaña. Están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Solamente hay dos grupos. No hay un lugar intermedio. Y Dios ha prometido que Él un día va a venir y va a destruir a todos los que no son parte del pueblo de Dios. Si Dios no ha venido hoy es porque Él es paciente y quiere que tú te unas a su pueblo, que tú te escapes del castigo eterno. Y yo te llamo a que por favor, te lo ruego, pon tu fe en Cristo Jesús. Arrepiéntete de tus pecados antes de que Él venga o antes de que tú mueras y sea ya demasiado tarde. Amén. Entonces, amigos y hermanos, aunque aparentemente las personas de la iglesia se ven como personas corrientes y comunes, como los demás de este mundo, ella es diferente. Es su pueblo. Son hijos de Dios. Dios nos ha hecho herederos de sus promesas. Tenemos una identidad, un camino y un futuro asegurado. Por eso nosotros alabamos al Señor. Y te invito a ti que te unas al pueblo del Señor a través de Cristo Jesús en esta mañana. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta enseñanza. Señor, gracias por recordarnos que somos tu pueblo. Gracias, Señor, porque entendemos ahora de cuál es nuestra descendencia. Somos descendientes de Abraham por medio de la fe en Cristo Jesús. Y al hacer parte o al unirnos a Cristo Jesús por medio de la fe, ahora somos el Israel de Dios. Somos el pueblo de Dios. Disfrutamos de esa bendita herencia. Señor, yo te ruego por aquellos que aún no son parte de tu pueblo, que el día de hoy tú les hables y ellos puedan venir al arrepentimiento y a la fe. Que ellos puedan escapar de la ira venidera. Que ellos puedan, Señor, salir de las tinieblas y venir a la luz admirable. Salir de los hijos de Dios, de salir de los hijos del diablo
a ser parte de los hijos de Dios. Que salgan del mundo para ser parte del tesoro especial que tú tienes en la tierra, que es tu pueblo. Te pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén.